Para que estemos analizando la escritura de manera paralela. Amén. Amén. Dice así, ya lo tiene, primer libro de Reyes. Le damos, no sé si ya esté transmitiendo, les damos la bienvenida a los que nos vayan a ver, los que nos estén viendo en este momento por las redes sociales. Bendecimos sus vidas y queremos que en esta tarde Dios nos hable a nuestro corazón. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo número 11. Primer libro de Reyes, capítulo número 11. Dice del 1 al 10, voy a dar lectura. Amén, ya lo tiene, primer libro de Reyes, capítulo número 11. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con Amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Todos juntos en 9 decimos así: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, el 10 juntos, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Ayúdeme a orar, extienda su mano hacia adelante, yo le pido que ore por mí. Amado Dios de la gloria, pedimos que tú, Señor, nos des el entendimiento y nos des la capacidad espiritual, que nos des el discernimiento y la sabiduría, amado Dios, para poder, Señor, compartir este mensaje, Señor, con libertad, para predicar, Señor, tu palabra con entendimiento, para predicar tu palabra, Señor, con pasión, para predicar tu palabra con de nuevo, amado Cristo, y que tu iglesia, amado Rey de la Gloria, sea en este día una iglesia entendida y que tenga sus oídos inclinados, amado Dios, a este lugar, a este mensaje y a tu presencia, a lo que tu Dios quieras hablarle a cada uno de nosotros. Amado Rey de la Gloria, pido que tú, Señor, me des esa libertad, amado Dios, de predicar tu palabra, Señor, con ese entendimiento que necesitamos, y que tu iglesia, Señor, despierte, que tu iglesia, Señor, se active, que tu iglesia, Señor, despierte para mejorar, Señor, en nuestra vida espiritual, para ser, Señor, mejores, para ser mejores cristianos, para ser mejores siervos, y que tu unción, Señor, en este día me acompañe, que tu unción, Señor, me respalde. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te damos gloria y te damos honra, Señor, con nuestras palmas. A ti sea la gloria, a ti sea el poder, Señor. Amén, Padre. Amén, Dios de los cielos. Ahora sí, póngase cómodo, acomódese en su silla. Esta mañana quiero compartirte el título de esta predicación, el título de este mensaje. No sé cuántos de ustedes lo leyeron en la página de Facebook o en el grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Podemos repetir el título de esta mañana? Amén. Dice así: el poder ¿de qué? El poder de la integridad ante los ojos de Dios. El poder de la integridad ante los ojos de Dios. Hoy, amada iglesia, vamos a ver aquel término, vamos a analizar aquello que tanto mencionamos, aquello que tanto escuchamos, esa palabra que se dice, o esa palabra que es tan conocida, que es integridad. Esa palabra que nos demanda Dios a vivir. Vamos a analizar, amado Dios, amada iglesia, el poder que conlleva
está en nosotros vivir en integridad. Pero una integridad, amada iglesia, diferente a la integridad que usted posiblemente se encuentra conduciéndose en la vida. Podemos tener una integridad en nuestra vida, podemos tener una integridad en nuestra familia, ser mujeres íntegras ante sus hijos, ser hombres íntegros ante sus hijos, ser mujeres u hombres íntegros ante el esposo, ante el trabajo. Usted puede ser honesto, usted puede tener integridad en su entorno. Pero hoy en este día el Señor te quiere decir qué tanta integridad hay en tu vida, qué tanta integridad hay, pero ante los ojos de Dios. ¿Cómo nos estamos conduciendo ante los ojos de Dios? ¿Qué tanta es la integridad que nosotros estamos mostrando, pero ante los ojos de Dios? No sé si recuerda, el día miércoles estábamos analizando esa palabra. A mí me encantó porque decíamos que una de las maneras en que nosotros podíamos o podemos glorificar a Dios por medio de nuestras vidas, no solamente es alabándole, no solamente es aplaudiéndole, no solamente es obedeciendo al Señor, porque nosotros compartíamos el día miércoles que esas son algunas características aparentemente fáciles de realizar, aparentemente fáciles de hacer. Podemos glorificar a Dios por medio de la obediencia, podemos glorificar a Dios por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestro júbilo, por medio de nuestro servicio, decían ustedes el miércoles, pero hacíamos la diferencia en que era completamente diferente el glorificar a Dios por medio de la alabanza y glorificar a Dios en medio de la prueba. Era completamente diferente glorificar a Dios en medio de la prueba. Es completamente diferente glorificar a Dios en medio de la tentación. Porque es fácil venir y levantar nuestras manos y cantarle santo, santo, santo. Pero con tu actitud, el día de lunes a sábado, la tentación que se te presente, las pruebas que se te presenten, si tú sales victorioso, si tú te alejas de la tentación, entonces ahí verdaderamente estamos glorificando a Dios con mayor intensidad, porque le has dado has dado ese paso de fe, has dado ese paso para glorificar a Dios en medio de la tentación, pero también en medio de la prueba lo veíamos. Ahora, ¿qué tan diferente también, amada iglesia, nosotros es mantener precisamente esa integridad? Recuerda 3 ejemplos que veíamos el día miércoles acerca de Abraham, acerca de Jacob y acerca de ¿quién? Ayúdame el tercero. ¿De quién? Job, Abraham. ¿Y quién fue el otro tercer ejemplo que vimos? José. ¿Recuerda? José en la tentación, Abraham en aquellas dificultades, en aquellas pruebas, y Job. Resaltábamos la integridad de Job. ¿Sí recuerdan o no? Resaltábamos que Dios se admiraba y Dios le presumía a Satanás y le decía: mira, tú ya fuiste a rondar por toda la tierra, pero ¿acaso no has visto a mi siervo Job, que a pesar de todo lo que le has quitado, a pesar de toda la prueba, él se mantiene ¿qué? Íntegro. Se mantiene íntegro. Y hoy Dios, amada iglesia, Dios te está pidiendo, o mejor dicho, Dios nos está pidiendo integridad ante los ojos de Dios. No integridad en el mundo, sino integridad ante los ojos de Dios. Mira, amada iglesia, es muy fácil, voy empezando el mensaje, es muy fácil poder nosotros mantenernos, poder nosotros llegar a la meta. Lo difícil es mantenernos. O mejor dicho, no es difícil llegar a la meta, sino lo difícil que es mantenernos. Y la escritura, el personaje que en esta tarde vamos a analizar y que leemos en el capítulo número 11, nos habla de un hombre sabio por completo, el hombre más sabio aquí en la tierra. Un hombre que vivió al principio en integridad. Pero lo que leímos aquí al final del verso del capítulo número 11 es un Salomón que se corrompió. Un Salomón que desvió su mirada, que desvió su atención, que el temor a Dios lo dejó alejado, que se olvidó de mantener una integridad. Se olvidó de mantener una integridad, se olvidó de mantener la integridad ante los ojos de Dios.
Porque yo le decía, Salomón vivió la época de oro, el pueblo de Israel, junto con su padre David, la época de oro de Israel, donde había paz, donde había fuerza, donde predominaba, donde había riqueza. Pero Salomón no pudo resistir y Salomón no pudo aguantar la integridad, porque lo difícil no es llegar a donde Dios puso a Salomón, sino lo difícil fue que Salomón se mantuviera en integridad, que mantuviera esos mandamientos, que se mantuviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vemos aquí en el verso número 1, dice: el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Sidón, gente de las cuales Jehová dijo, le había dicho a los hijos de Israel: no te llegaráis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ¿qué? Ciertamente harán inclinar vuestros corazones, ¿tras qué? Tras sus dioses. Dios se lo estaba advirtiendo. Me ayudan aquí, por favor. No sé qué tengo ahí. Dios estaba dándole esa advertencia a Salomón. Dios sabía perfectamente que el corazón del hombre fácilmente se puede inclinar, que el corazón del hombre se puede desviar fácilmente ante la perversidad, ante el mundo. Y es lo que justamente le pasó a Salomón. Pero ahora yo quiero que usted analice, porque el título es el poder de la integridad ante los ojos de Dios. Yo le decía que íbamos a estar analizando de manera paralela los errores de Salomón, pero también las virtudes. Entonces este es un primer error. El error que marcó ese desvío, el error que estaba resaltando aquí Dios, que se había inclinado su corazón tras dioses ajenos a causa de aquellas mujeres. Y yo quiero que vayamos ahí en el versículo primer libro de Reyes, ahora en el capítulo número 3. Vamos a ir por partes, capítulo número 3, dice ahí, vea el poder que tiene mantenernos íntegros ante Dios. Dice ahí en el primer libro de Reyes, capítulo número 3, del versículo número 3 al 6. Dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente, ¿qué dice? Sacrificaba y quemaba incienso, ¿en qué? En los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. ¿Cuántos holocaustos dice? 1000 holocaustos. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En el 5 lo leemos, dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche de sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras, que yo te lo daré. Vamos a analizar esta primera parte, porque yo quiero que tú entiendas esto. Yo te lo quiero dar este mensaje, que uno de esa característica o esas cualidades de nosotros mantenernos íntegros ante los ojos de Dios, es que nos va a dar una verdadera adoración. El que nosotros nos mantengamos íntegros ante los ojos de Dios, la adoración va a fluir en nuestro corazón. La adoración va a fluir en nuestro interior. En nuestro interior va a haber la necesidad de adoración. Cuando Salomón estaba íntegro, cuando Salomón vivía en rectitud ante los ojos de Dios, había adoración en el corazón de Salomón. Tanto así que dice aquí la escritura que él iba al lugar más alto, a un lugar donde sabía que la presencia de Dios iba a estar ahí y que la presencia de Dios iba a permanecer en ese lugar. Ahora, no dice ahí que los holocaustos eran 1, 2 o 3. Perdóneme la palabra, pero Salomón no andaba de pichicato como nosotros. No andaba con pichicateces al momento de ofrecer holocausto. No andaba con que a Salomón tenían que estarle rogando, con que a Salomón tenían que estarle diciendo: levanta las manos, ofrece el sacrificio, ofrece la alabanza. Sino que cuando hay una integridad en nuestro corazón, cuando manejamos, cuando nos conducimos con integridad ante los ojos de Dios, la adoración fluye en nuestro interior. La adoración, es más, hay necesidad de adorarle.
Hay necesidad de exaltarle. Hay necesidad de postrarnos ante Dios. Hay necesidad de ofrecerle 1 y 1000 holocaustos a Dios. Porque cuando nosotros andamos con una integridad real ante los ojos de Dios, la adoración fluye. Y fluye de una manera auténtica. Y fluye de una manera sincera. Y fluye de una manera fiel y digna. La alabanza al Rey de la Gloria sale de nuestro corazón con lo más profundo. Alaba al Señor, esa alabanza debe de salir. Dice la palabra que Salomón subía al monte más alto. Dice que buscaba un lugar alto. Y es la postura y es la necesidad que nosotros debemos de tener cuando venimos a la casa de Dios. Es la misma necesidad que debe de haber en nosotros de buscar y de anhelar, de depender, de buscar lo alto, porque Salomón sabía que en lo alto se encontraba Jehová de los ejércitos. Salomón sabía que esa ofrenda subía, que esos altares eran de agrado ante el Señor. Pero ve el contraste en lo que leímos al principio, cómo se desvió Salomón. Ve, esto es muy importante porque Salomón fluía esa adoración, había necesidad de adorar. Y Dios le hizo esa advertencia. Y en el capítulo número 11 que leímos ahí al principio, lo primero que pasó en la vida de Salomón fue que su corazón se inclinó, pero no a la adoración que debía de fluir en la vida y en el reino de Israel, sino que Salomón se desvió, las mujeres, a causa de las mujeres, se desvió aquella adoración. Ya no hubo una correcta adoración. El corazón de Salomón se desvió por completo. ¿Y a qué se fue? También a la adoración, pero adoración de dioses ajenos, de dioses paganos. Él mismo construyó altares. Tanto fue así la gravedad de Salomón que él construyó altares para cada uno de los dioses de sus mujeres. ¿Ven qué tan fácil, amada iglesia, es nosotros desviarnos? ¿Y qué tan fácil es nosotros ya no tener y no mantenernos en una verdadera integridad ante los ojos de Dios? La misma adoración que fluía en Salomón fue la misma adoración que desviaron las mujeres de Salomón y que le hizo construir altares diferentes, altares paganos, ídolos de yeso, ídolos construidos por el hombre, y no la adoración genuina al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante, amada iglesia, que nosotros tengamos esa integridad. Por eso, amada iglesia, desata ese poder, la integridad, desata el poder de adorar, desata el poder de adorarle al Señor, de buscarle al Señor. Pero es muy difícil, es muy fácil, amada iglesia, corromperse. Es muy fácil desviarnos a causa de lo que el mundo nos atrae. Es muy fácil corrompernos en nosotros cuando empezamos a dejar que cosas paganas y cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios entren en nuestra vida. Porque tarde o temprano, amada iglesia, si tú no le cierras las puertas a todas aquellas cosas que están afectando tu integridad ante Dios, ten cuidado, o debemos de tener cuidado, porque podemos tener el fin como el que tuvo Salomón. Que esa integridad, esa búsqueda que ahorita vamos a estar analizando se desmorone. Que la integridad, que todo el reino inclusive de Israel se vino abajo, se partió a causa del desvío del corazón de Salomón. Por eso es importante, amada iglesia, resaltar la adoración. Es importante resaltar la importancia que es adorarle. Recuerda hace 8 días, sí, fue hace 8 días la predicación. Recuerda el poder que tuvo la alabanza. ¿Para qué? Para confundir a los enemigos de Josafat. ¿Sí recuerdas 8 días la predicación? Sí. El poder que desata la alabanza para poder trascender y que Dios nos dé la victoria. Tener como principal motivo la adoración. Lo primero que hizo Salomón al llegar al reino, al llegar al trono, fue
construir el templo y construir y levantar ofrenda. Es muy fácil, amada iglesia, desviarnos. Es muy fácil desviarnos. Voy siguiendo porque si no me empiezo a atrasar. Dice ahí en el libro de los Reyes, capítulo 11, del verso 4 al 11, se lo voy a leer de manera rápida. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, ¿qué dice? Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios, ¿qué dice? A sus dioses. Y le había mandado acerca esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ¿qué dice? Romperé de ti, ¿qué? El reino, y lo entregaré, ¿qué dice? A tu siervo. ¿Se da cuenta qué tan fácil es nosotros caer, amada iglesia, en esa idolatría? Qué tan fácil, amada iglesia, es que nuestro corazón se desvíe. Y todavía decirlo así, cínicamente, amada iglesia, Salomón, enfrente de lo primero que había construido en Jerusalén, dice que enfrente que construyó aquellos templos paganos. La idolatría, amada iglesia, es un pecado, es algo que no le agrada al Señor. Por eso el conflicto entre nosotros, por eso el conflicto en el país, por tanta idolatría que hay, que se tiene que erradicar, porque no sabemos los orígenes de toda la idolatría que venimos arrastrando, los ejemplos de la idolatría que la Escritura nos habla. Ahora vea, en el versículo número 5 del capítulo número 3, dice ahí: y se le apareció, ya lo tiene, capítulo número 3, le dije que estuviera con una división en el 3 y en el 11. En el 3, capítulo 3, verso 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Yo te lo pongo así. Otra de las cualidades de mantenernos nosotros íntegros ante Dios es que mantenernos íntegros nos va a abrir las puertas de los cielos. El que nosotros tengamos esa integridad, esa comunión con Dios, vamos a provocar que las bendiciones, vamos a provocar que las puertas, vamos a provocar que la voz, los ojos de Dios se inclinen a nuestras necesidades. Pareciera ahí como que se apareció el genio de la lámpara maravillosa y le dijo: Salomón, me he presentado a ti, ¿qué es lo que deseas? Pídelo y yo te lo voy a dar. Se da cuenta que cuando hay integridad en nuestro corazón, las puertas de los cielos se abren y los ojos de Dios están atentos a nuestras necesidades. Y de la misma manera en que Jehová le dijo a Salomón en aquella noche, a causa de esa ofrenda, a causa de esa integridad, le dijo Dios a Salomón: hey, Salomón, pídeme lo que tú necesites, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Es lo que desata la integridad. Es el poder que desata la integridad. El que seamos escuchados por Dios. El que Dios se incline a nosotros en mirada. El que Dios se agache y vea y diga: aquí aquí el hermano Juanito está viviendo en integridad. Me estoy agradando de este hermano, entonces a ver, Juan, ¿qué es lo que necesitas? Que yo te lo voy a dar. Pero nuevamente, amada iglesia, es la consecuencia o es el resultado de mantener integridad de nosotros ante los ojos de Dios. Amén. Una cualidad más nos da entendimiento. Repita conmigo: entendimiento. Nos da discernimiento. Vean el verso número 6, dice, vea:
Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, delante de ti en justicia. ¿Y con qué? Con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Por qué le digo que cuando nosotros tenemos integridad ante los ojos de Dios, Dios nos da el entendimiento y Dios nos da el discernimiento y Dios nos hace conducirnos íntegros en su camino? ¿Por qué? Porque Salomón estaba recordando la misericordia. ¿Cuántos hijos de reyes, cuántos hijos de hombres no se corrompieron? Después de anteceder, ¿cómo se me fue la palabra? Después de después de darle sucesión, gracias, al Padre. ¿Cuántas historias no sabemos en la Escritura? Pero sin embargo aquí, cuando Salomón tenía rectitud y cuando había temor en la vida de Salomón, recordó que había una promesa hacia el Padre, que había una promesa hacia su Padre, y que la misma misericordia que le había extendido Jehová a David su padre, esa misma petición y ese mismo discernimiento le dio, tenía Salomón para pedirle lo mismo a Jehová. ¿Me comprende? Cuando hay integridad en nuestra vida, cuando caminamos en integridad, hay discernimiento. Nuestros ojos espirituales se abren para comprender que detrás de nosotros hay una generación, o venimos de una generación en la cual mi padre amaba a Dios, en la cual había una promesa de parte de Dios para mi padre. Le dice ahí Salomón: mira, la misericordia que has extendido y que extendiste a mi padre David, yo la quiero, yo la estoy viendo. Yo estoy viendo esa misma misericordia. ¿Por qué? Porque ahora yo soy el que me estoy sentando aquí en el trono. Salomón reconoció que la bendición venía de parte de David. Salomón reconoció que esa bendición y que esa promesa venía de parte de David. Qué fácil hubiera sido en ese momento para Salomón haberse enaltecido, haber dicho: yo soy el nuevo rey de Israel, yo soy el elegido, yo soy el nuevo rey, por mí viene esto, por mí viene aquello. Qué fácil se hubiera desviado en aquel momento el corazón de Salomón si él no hubiera tenido el temor de Dios. Y él no hubiera reconocido y hubiera dado el reconocimiento al mérito propio. Eso pasa cuando estamos olvidados de Dios. Eso pasa cuando no caminamos en integridad. Eso pasa cuando no caminamos en rectitud. Empezamos a creer que es por nuestras propias fuerzas. Empezamos a creer porque yo soy el mero, porque yo soy el bueno, porque yo soy el todo lo puedo, porque por mí pasó, por mí está ocurriendo. Eso causa cuando nosotros tenemos desviada por completo nuestra vista y nuestro corazón a Dios. Eso es lo que pasa. Decía mi hermana, ¿qué me decía mi hermana? El espíritu del yo-yo, ¿se acuerda? Sí. El espíritu del yo-yo. El yo lo puedo, el yo lo hice, el yo esto, el yo lo sé, el yo conozco. Eso pasa cuando no hay integridad en nuestra vida. Pero Salomón lo estaba reconociendo. Amén. Le voy siguiendo. En el verso número del 7 al 9 dice ahí: ahora pues, estoy en el capítulo 3. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo como rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, todos juntos leemos, ¿qué? Corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo que dice tan grande? Me quedé en el verso número 9, ¿verdad? Ok. Esto nos habla, amada iglesia, yo se lo quiero resumir de esta manera.
Cuando nosotros caminamos en integridad, nos hace hombres y mujeres temerosos de Dios. Nos hace hombres que temen a Dios y que reconocen que lo que tienen que hacer, las cosas que están por hacer, reconocen que no es bajo su propio mérito y reconocen y dependen de Dios. Es lo que hizo Salomón. Vuelvo al ejemplo anterior. Si Salomón hubiera tenido en ese momento un desvío en su corazón, hubiera dicho: yo soy el mero aquí, yo soy el nuevo rey y yo voy a gobernar como yo mande y como yo diga. Yo voy a gobernar al pueblo como a mí me plazca. Pero cuando hay integridad en nuestra vida, las decisiones, hay temor en nuestro corazón. Recuerda lo que resaltaba Jehová a Satanás acerca de Job. Le decía: ¿no has visto a mi siervo que viste en rectitud y que hay integridad y que hay temor en su vida? Es el mismo temor del que yo te estoy hablando. Cuando nosotros cuando nosotros vivimos en integridad, debemos de andar temerosos de Dios. Reconocer que el proyecto y reconocer que no puedo dar un solo paso sin que Dios me guíe. Reconocer que no soy nada ante Dios. Reconocer que el conocimiento me lo da Dios. Reconocer que la sabiduría viene de parte de Dios. Reconocer que todo proviene de Dios. Es lo que Salomón estaba diciendo. Dice: había un número inmenso, hay un pueblo inmenso y yo soy joven. Él estaba reconociendo lo incompetente que era para dirigir un pueblo. Pero para eso, amada iglesia, tenemos que tener temor. Para eso, amada iglesia, tenemos que vivir con temor. Con el temor de decir: mira, yo sé el peso enorme que me estás dejando, porque yo sé lo que hizo David. Yo sé que lo que hizo mi padre David se condujo siempre con rectitud, se condujo siempre con temor. Ahora yo entiendo que yo soy un hijo, que yo soy el sucesor. Ahora yo entiendo que soy joven, que soy torpe. Dame sabiduría. Y me encanta aquí porque le dice Salomón a Dios: haz a tu siervo un corazón entendido. Haz de nosotros un corazón entendido. No le pidió riqueza, sino le pidió ¿qué? Un corazón entendido. Salomón sabe que hay un corazón que un corazón entendido glorifica a Dios. Sabía Salomón que un corazón entendido está dispuesto a humillarse, está dispuesto a conducirse, está dispuesto a recibir toda clase de insulto. Sabía Salomón que donde hay un corazón entendido, hay un corazón dispuesto para discernir entre lo bueno y lo malo. Y se lo dijo Salomón a Dios: dame un corazón entendido para que yo pueda aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Lamentablemente fue algo que Salomón en su tiempo de vejez se olvidó por completo de esta petición que le hizo a Dios. Se olvidó por completo de ser un hombre temeroso de Dios. Ahora vean el verso número 10. Otra cualidad de nosotros caminar en integridad es que nos va a dar capacidad, nos va a capacitar. Dice el verso número 10 ahí: y agradó delante del Señor que Salomón que pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has dado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti ¿qué? Inteligencia. He aquí yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Por qué le digo que cuando caminamos en integridad nos va a dar esa capacidad, nos va a capacitar? Porque le vamos a agradar a Dios. Las palabras de Salomón le agradaron. Las palabras de Salomón de reconocer le agradaron a Dios. Y le dijo: como tú no has pedido ni riqueza, como tú no has pedido ni que te entregue yo a tus enemigos, yo te voy a dar lo que me estás pidiendo.
Dice, y no va a haber otro hombre más sabio que tú aquí en la tierra. No va a haber otro y no se levantará otro como tú. Le estaba dando capacidad a Salomón para dirigir un pueblo. La integridad nos capacita. ¿Por qué hay ministerios? ¿Por qué habemos hombres o mujeres, aún aquí entre nosotros, que tenemos temor para ejecutar lo que Dios nos está diciendo que hagamos? ¿Por qué? ¿Por qué abandonamos lo que hemos iniciado? ¿Por qué echamos para atrás los planes que tiene Dios para nosotros? Amén. Si sabemos por medio de la palabra que Dios es el que nos capacita. Miedo sí, obviamente, temor sí, obviamente, pero sabemos que cuando andamos en integridad, Dios nos va a dar esa revelación. ¿Por qué hay tanto miedo de levantarnos como un buen liderazgo? ¿Por qué hay tanto miedo de creerle a Dios? ¿Por qué hay tanto miedo de tomar lo que Dios nos ha dado, las promesas que Dios nos ha dado? O mejor dicho, ¿por qué no hemos tomado el trabajo con responsabilidad? ¿Y por qué no hemos tomado lo que usted, amada iglesia, que cree que yo acaso le diga al Señor: Señor, te pido por todo lo que tú quieras y ames, ponme en un púlpito? Yo quiero ser pastor, Señor. ¿Usted cree que lo hicimos de esa manera? ¿Por qué? Porque había negación. ¿Por qué? Porque hay temor. ¿Por qué? Porque hay miedo. ¿Por qué? Porque queremos y todavía queremos andar entre el mundo y entre las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque todavía hay algo que no erradicamos en nuestra vida para nosotros abrazar y para nosotros realizar el trabajo que Dios nos está dando. Y por eso y muchas cosas es que hay temor en nuestra vida. Pero usted debe de comprender que cuando Dios nos ha llamado, no hay quien nos va a parar. Cuando Dios nos llama, cuando Dios te llama a alguna tarea, a algún ministerio, la clave de esto es mantenerte en integridad. Si no hay integridad en tu vida, olvida lo que vas a prosperar. Si no hay integridad en tu corazón, olvida lo que vas a ser un buen pastor. Si no hay integridad en tu vida, olvídate que Dios te va a dar sabiduría para comprender las cosas. Si no hay integridad en tu vida, olvídate que Dios te va a capacitar para tocar un instrumento. Olvídate, si no hay integridad de Dios o ante los ojos de Dios, olvídate que vas a hacer algo. Olvídalo. Pero cuando hay integridad en tu vida, lo puedes todo. Cuando hay integridad en tu vida, lo puedes todo. Cuando hay integridad en tu vida, Dios está contigo y Dios le vas a agradar. A Dios le va a agradar aquel corazón dispuesto. Y como dice ahí en la palabra, Salomón, conforme tú no me pediste riqueza, ni oro, ni enemigos, ni riqueza, ni ser famoso, yo te lo voy a dar todo. Así es el Señor, porque el corazón lo escudriña el Señor, porque las intenciones del corazón las escudriña el Señor. Y cuando Salomón andaba en rectitud y andaba en integridad, lo pidió sabiamente. Sabía la necesidad que había. Amén. Él te va a dar la guía. Él te va a decir cómo. Vea, verso 14 ahí en el capítulo 3. Y si tú anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo que alargaré tus días. ¿Sabe eso, amada iglesia? Cuando hay integridad, Dios nos va a guiar. Dios nos va a hacer andar en el camino correcto. Dice ahí: si tú andas en mis caminos, si tú guardas mis mandamientos, como lo anduvo tu padre, alargaré, que dice, los días de tu vida. Él nos va a guiar. Cuando hay integridad, Dios nos tiene que guiar. Cuando hay integridad en nuestro corazón, en nuestras vidas, Él nos va a guiar, siempre que no nos olvidemos de Él. Amén. Voy acabando, ayúdeme el grupo, vaya pasando. Una última, pero no por eso quiere decir que tenga menos peso. Primer libro de Reyes, ahí ahora sí vamos a cambiar. Ahora en el capítulo número 9. Primer libro de Reyes, capítulo número 9.
¿Ya lo tienen? Dice, cuando ya lo tienen en el capítulo 9, el verso 1, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner nombre en ella para siempre, y ella estará mis ojos y mi corazón que todos los días. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de ¿qué? De corazón. Te voy a repetir nuevamente ahí, es más, lo leemos en el verso 4. Dice: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Ojo con esto: mas si obstinadamente os apartaras de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueses y sirvieses a dioses ajenos y los adoraras, yo cortaré a Israel de toda la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo lo echaré de delante de mí, e Israel será por ¿qué? Proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y que los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Amada iglesia, póngase de pie. Yo le decía que en el verso 4 resaltábamos algo. Dice la escritura que se le volvió a aparecer ahí a Salomón. Había acabado el templo, había hecho todo conforme a lo escrito. Salomón le había ofrecido lo mejor al templo: riqueza, oro, utensilios. Y dice ahí que también la escritura, Salomón había levantado una ofrenda, había bendecido al pueblo, y que también se le volvió a aparecer Jehová a Salomón nuevamente y le dijo: mira, todo está aquí. Y esto es el punto número 6. La integridad te afirma. La integridad te afirma. Estaba afirmando el trono, estaba afirmando la descendencia. Salomón había preparado todo: ofrenda, el mejor templo. Se le aparece Salomón, se le aparece Jehová, y le dice: lo tienes todo, Salomón, lo tienes todo, te estoy afirmando. Y si tú andas como lo anduvo tu padre, si tú andas en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, yo te voy a afirmar. Dice en el verso número 5: yo afirmaré que el trono de tu reino sobre Israel. Pero amada iglesia, también al final le manda ahí una advertencia, y la advertencia que hoy quiero que entiendas también. Le dice: yo te estoy afirmando, lo tienes todo. Tienes todo para bendecir, para ser bendecido. Tienes todo, Salomón. Le dice: no lo eches a perder. Yo solamente te estoy pidiendo que tengas integridad en tu corazón. Es lo único que te estoy pidiendo. Que te mantengas íntegro como lo hizo tu padre. Pero viene también la advertencia y le dice: mira, Salomón, pero hay consecuencias. Y si tú desobedeces, y si tú te vas de una manera obstinada,
a idolatrar, si se desvía tu corazón por un momento, todas las naciones ustedes van a hacer burla. De todas las naciones ustedes van a hacer la burla. Va a haber escarnio. Todo el mundo se burlará de ti. ¿Por qué? Por cuanto desobedeciste mis mandamientos y echaste fuera todo lo que yo te estoy mandando y te fuiste a adorar a dioses ajenos. Quiero concluir, amada iglesia, porque dice en el verso 11, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón ¿a qué? A precisamente la advertencia que Dios nos está diciendo. La advertencia que Dios nos está diciendo. Y la advertencia que le hizo a Salomón. Pero Salomón se olvidó de la integridad y se fue en busca de dioses ajenos. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo te mande, romperé de ti el reino y lo entregaré a alguien más. Si hay algo, amada iglesia, en lo que debemos de trabajar, es en esto, en ser íntegros. Le he dado, amada iglesia, 6 herramientas conforme a la palabra. Lo que arroja la integridad, el poder, una adoración íntegra, una adoración verdadera, te abre las puertas, la bendición viene, te da entendimiento, te hace un hombre temeroso, te capacita, te mantiene en integridad y te guía, y la última te afirma. Pero hay cosas también, amada iglesia, que también tenemos que dejar. Usted solamente sabe, yo quiero empezar a orar, que el grupo nos guíe, que el grupo nos lleve en adoración. Cierre sus ojos, amado Dios, gracias.